Buenos días, bienvenidos a nuestros participantes a este webinar de Pasos para trabajar efectivamente en casa. Pedimos un momento para que terminen de conectarse nuestros participantes. Y mientras quiero hacer una pequeña prueba de audio, si por favor a nuestros espectadores me pueden con una mano alzada o un comentario en el chat si escuchan bien la transmisión, por favor. Si me pueden hacer llegar que se escucha bien. Muchas gracias. Ok, todos se escuchan muy bien. Muchas gracias. Estamos solamente esperando que se terminen de conectar nuestros participantes y comenzamos. Muy bien, bienvenidos a nuestro webinar Pasos para trabajar efectivamente en casa, patrocinado por The OD Consulting Group. Gracias a nuestros participantes y a nuestras ponentes. Les comento que esta presentación va a estar grabada en Facebook Live y vamos a estar presentando para responder preguntas y respuestas a través de esta plataforma o de la red social. Quiero presentar a nuestras panelistas del día de hoy para Pasos para trabajar efectivamente en casa. Son Gabriela Bosch. Ella es coach ejecutiva, miembro de la Facultad de Coaching Ejecutivo en The OD Consulting Group. Es conferencista, facilitadora, consultora en desarrollo y transformación organizacional, coach de líderes y equipos de trabajo. Bienvenida, Gabriela, muchas gracias. También quiero presentar a Yakira Flores de la O. Ella es coach ejecutiva, asesora y líder de negocios en The OD Consulting Group. Es coach ejecutiva en las áreas comerciales y miembro de la Facultad de Coaching Ejecutivo, conferencista y facilitadora en procesos de desarrollo ejecutivo y humano. Bienvenidas a nuestras facilitadoras, Buenos días. nuestros participantes. Yo voy, por efectos de ahorrar ancho de banda para nuestra presentación, yo voy a poner mi video, me voy a salir del video, pero regreso para nuestra sesión de preguntas y respuestas. Por favor, en la cajita de preguntas y respuestas pueden ir poniendo sus preguntas a lo largo de toda la presentación y después tendremos este tiempo específico para contestar cada una de ellas. Bienvenidas y las dejo con nuestras presentadoras. Gracias, Carla. Gracias, Carla. Buenos días a todos, bienvenidos nuevamente. Ya son varios webinars que hemos estado presentando. En esta ocasión, si bien es un tema que ha sido recurrente en casi todas las redes laborales y sociales, es muy importante reiterarlo y darle miradas distintas. En este caso es cómo hacer home office o cómo sacarle mayor provecho para que sea más efectivo el trabajo en casa, porque habemos muchas personas que no teníamos esa costumbre. Entonces, hoy podemos encontrarnos con muchas creencias e ideas que probablemente nos estén limitando para trabajar efectivamente en casa. Van a escuchar los dos conceptos, tanto trabajo en casa como home office, que es lo mismo, y a lo largo de el webinar. Bien, ¿qué temas vamos a revisar? Primero vamos a hablar sobre el contexto y de lo que está sucediendo con el trabajo en casa hoy. Después vamos a tocar las dimensiones del home office o trabajo en casa, es decir, abarca tres dimensiones muy importantes, que sería la dimensión del ser, del hacer y del tener. ¿Por qué estamos dándole este giro al trabajo en casa? Porque es desde la mirada del coaching. Y el coaching es un proceso de autoconocimiento en el que un coach acompaña a una persona a encontrar probablemente sus obstáculos, poder librarlos, generar estrategias o potenciar las fortalezas que ya tiene. Entonces, es por eso que le estamos dando este giro sobre el coaching y van a escuchar cosas probablemente un poco diferentes a lo que han escuchado sobre el trabajo en casa. El tercer tema es cómo podemos relacionarnos. Una vez que tenemos una comunicación intrapersonal, es decir, intra tiene que ver con la comunicación de cada uno consigo mismo. ¿Qué te dices? ¿Cuál es tu diálogo interno? Y todo esto apuntando hacia el home office. ¿Qué tantas cosas piensas sobre el home office? Porque tus pensamientos van a generar algunas emociones y estas emociones van a generar algunas acciones. Entonces, si son positivas, muy probablemente tu trabajo será más productivo. Y también en este sentido tenemos que entender a los demás, que son con quienes estamos compartiendo los espacios, puede ser la pareja, la familia, hijos o algún otro miembro más de la familia.
Entonces, es importante también tomar en cuenta la individualidad de estas personas, la propia, y entonces podemos construir un nosotros, porque también eso influye en el trabajo en casa. Este sería el tercer tema. Y por último, el cuarto tema son 3 pasos que condensan o que juntan todo lo visto en el webinar para que los tengas presentes y puedas utilizarlos una vez que necesites sentarte a trabajar en casa de forma sistemática. Entonces, estos serían los 4 temas que vamos a revisar hoy. Bien. Vámonos con el tema número 1, que es en sí el trabajo en casa y el contexto y las cosas que tenemos que considerar para que sea un trabajo efectivo. Lo que sucedió a partir de la situación en la que ya llevamos algunos meses es que antes el trabajo en casa era simplemente una posibilidad. Es decir, había personas que por su tipo de trabajo no necesitaban presentarse a la oficina y generalmente lo que hacían era trabajar por objetivos. Es decir, no importa cuánto tiempo le dediques, pero tienes que cumplir cierta meta u objetivo en determinado tiempo y tenía que haber un seguimiento. Entonces, ante esa posibilidad, muchas personas, por cuestiones de transporte, de logística, de gastos para llevar a cabo su trabajo, decidían trabajar desde casa. Sobre todo las nuevas generaciones, que ellas están como más familiarizados con todo lo que es la tecnología y la comunicación a través de la tecnología. Sin embargo, hoy se está convirtiendo en una realidad. Hoy este tema que estamos, en el que estamos viviendo toda la humanidad hace que vislumbremos que probablemente sea perdón, una manera de trabajar de aquí en adelante. ¿Por qué? Justo por lo que mencioné, porque ahorra gastos, ahorra costos, sobre todo de logística para las organizaciones. Muy bien, entonces, muy probablemente esto se convierta en la nueva realidad. Esto surge del cambio inesperado y como lo hemos mencionado en otras ocasiones, cuando nosotros en general o los individuos planifican un cambio, este puede ser tomado más amablemente porque está propiciado por ti mismo. Es algo que tú sientes que necesitas generar, ¿no? A partir de algo importante que quieras mejorar. Sin embargo, este cambio fue inesperado. Ya habíamos platicado en otro webinar que este tipo de cambios que son inesperados generan cierta resistencia. Entonces hay que entender el contexto. Antes era una posibilidad, hoy este cambio inesperado nos está haciendo, nos está obligando a que lo tomemos como la realidad laboral de aquí en adelante, muy probablemente. Imagino que cuando empecemos a regresar poco a poco a nuestras actividades, todavía se tendrá que regresar a la oficina, probablemente. Sin embargo, también hay que considerar pues, que estas situaciones pueden llegar a repetirse. Ya lo vimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Primero, aceptar el cambio después de probablemente el rechazo natural que puede llegar a generar un cambio que no está planeado. Y después ver probablemente los beneficios que puede traer esta situación. Beneficios si se convierte nuevamente en el home office en una necesidad, probablemente podremos verle beneficios en cuanto a ahorros de transporte, gastos de alimentación fuera de la casa. Entonces, a partir de buscar estos beneficios es que nos podemos acoplar mucho mejor a la nueva situación. Y tenemos que adaptarnos, es justo lo que he estado hablando, ¿no? Porque si no nos adaptamos, solamente lo vamos a padecer. Y si estamos constantemente generando estos pensamientos negativos o esta resistencia sobre el trabajo a distancia, en lugar de generar estrategias que nos puedan ayudar, muy probablemente lo vamos a seguir padeciendo de una manera negativa. Entonces, no hay más que buscar las cosas positivas que nos pueden traer las situaciones nuevas e inesperadas. Entonces, es en este contexto que tenemos que considerar 3 puntos muy importantes. Jackie, no sé si quisieras agregar antes de empezar con las consideraciones algo. Sí, gracias Gaby. Fíjate que justo también quería hacer un comentario respecto a lo que decías de qué
¿Qué entorno se visualiza para los próximos meses? Y es nada más entender, porque he visto muchos clientes, coaches, como que tienen todavía la mirada, la esperanza quizá desde ahí, y se puede entender perfectamente de que esto en 15 días se va a solucionar y que vamos a cambiar y vamos a regresar a lo de antes. Justo ayer oí en una noticia que hubo un rebrote en China, en Wuhan. Entonces, creo que esto da a entender que esto va a ser una nueva forma de vivir, y no lo comento desde como el generar más ansiedad, no, simplemente entender que esto va a requerir el adaptarnos a trabajar en casa. Llegó quizá para quedarse y para muchas empresas. Entonces, creo que si como bien dices tú, tenemos menor resistencia a este cambio y empezamos a cambiar este chip de que puede tener también cosas positivas, dentro de nosotros también va a generar menos ansiedad. Entonces, creo que desde ahí lo quería comentar. Gracias, Gaby. Claro que sí, gracias, Jackie, por supuesto. Así es algo que, como bien mencionas, tenemos que tener presente. Y como bien dices, no desde el temor, sino desde la adaptación, ¿no? Justo las especies, y esto pues nos los ha dicho Darwin desde hace muchísimos años, ¿no? Ante los grandes cambios, lo mejor que podemos hacer es adaptarnos para sobrevivir y acoplarnos a la nueva situación. Entonces, por supuesto, tienes toda la razón. Así es, Jackie. Gracias. Y entonces, justo con lo que nos está diciendo Jackie, tenemos que considerar 3 puntos importantes en el trabajo en casa. Primero, es súper importante establecer horarios. Y esto también ya se ha dicho en muchos webinars y es una de las primeras recomendaciones. Primero para la cuarentena y el aislamiento social, y después también para el trabajo en casa. Es decir, es muy importante que cuando se entra en una crisis como la que vivimos, un cambio inesperado, se genere caos. El caos es esta pérdida de control. Y esto nos puede llevar a mucha ansiedad y a mucha angustia, esta incertidumbre de sentir que estamos perdiendo el control, incluso sobre nuestra vida. Entonces, lo recomendable ante estas crisis para ayudarnos un poco a sentirnos más tranquilos es en realidad poder compartir con los demás, con los que habitamos en casa, la necesidad de tener una rutina, todos. Esto es la base de sentir que se tiene el control, y sentir que se tiene el control genera tranquilidad en todas las personas. Entonces, tener un horario en el que participe toda la familia, es decir, una rutina, en el que haya tiempos individuales para cada persona, en el que haya horarios para compartir los alimentos, en el que haya horarios probablemente para ejercitarse un poco, aunque esté uno en un espacio reducido, se puede caminar alrededor de un espacio. Y entonces, esta es la primera recomendación. Debe haber una rutina establecida para todos los integrantes del espacio con quienes cohabitemos. Y dentro de esa rutina hay que establecer horarios para el trabajo. Esto es muy importante, porque eso nos ayuda a concentrarnos y a tener foco, a que todos respetemos el espacio. Probablemente muchos de ustedes ya estén organizados de esa manera y pueden ver que hay beneficios. Si no es así, esta es la recomendación, que se establezca una rutina general en la que existan horarios individuales de esparcimiento, de convivencia, de trabajo, de escuela, incluso asesorías, ¿no? Porque hoy los papás también están siendo un poco maestros de sus hijos con esta nueva dinámica. Otra cosa que hay que considerar para hacer trabajo en casa es asignar un espacio. Aunque sea muy pequeño el lugar en donde vives, es muy importante que destines un espacio para trabajar, porque nuevamente esto te genera la sensación de control y la sensación de que ese espacio es justo para que te concentres y te sientes a trabajar. Entonces, busca un espacio en el que te sientas cómodo o cómoda y en el que tengas las cosas que necesites para poder llevar a cabo tu trabajo. Estos serían los medios, es decir, si tu trabajo requiere de una computadora o si puedes hacerlo desde un celular, ese es uno de los medios. Sin embargo, que lo hagas de la manera más cómoda posible. También checar el ancho de banda del internet que tienes. Si es posible mejorarlo,
adelante. Si no es posible mejorarlo por cuestiones económicas, lo que puedes hacer es a lo mejor disminuir algunos ruidos, entre comillas, de la comunicación. A lo mejor apagar tu video mientras estás dentro de una reunión o ver qué cosas se pueden hacer para que, a pesar de que no tengas un ancho de banda muy amplio, sea óptima la transmisión de la comunicación en las reuniones de trabajo. Entonces, esto es muy importante. Tus instrumentos, la manera en que puedes estar conectado con los demás. ¿Algo que quieras comentar, Jackie, por favor? Sí, Gaby, justo creo que tú tocabas un punto muy importante, que es el tema de hacer más grande nuestra zona de control. Y la zona de control la podemos tener en nuestro ámbito, que es en tu casa, en tu zona de trabajo, con tu familia, en el lugar donde estás. Entonces, creo que en la medida que tú mejores las condiciones en tu zona de control, en donde estás trabajando, esto te va a ayudar también a incrementar y mejorar tu seguridad y sentirte más cómodo durante todo este tiempo. Entonces, creo que son estos pequeños tips que tenemos que empezar a implementar y para sentirnos más seguros en estas condiciones. Entonces, pues creo que las recomendaciones que da Gaby son excelentes y bueno, pues seguimos. Gracias. Gracias, Jackie. Totalmente de acuerdo. Y entonces, una vez que ya establecimos las consideraciones para poder trabajar en casa de una manera más efectiva, el contexto en el que nos obligó a considerar el trabajo en casa como algo real, pasemos al siguiente tema, que serían estas dimensiones del home office. Como bien les decía, vamos a mencionar ambos conceptos, tanto como home office como trabajo en casa. Y es lo mismo. Entonces, me gustaría empezar con un ejercicio de reflexión para todos los participantes. Por favor, todos piensen, tomando la mejor, ahora les voy a poner unos ejemplos, pero primero quisiera hacer el planteamiento. ¿Cuáles están siendo tus resultados de home office? ¿Cuáles están siendo tus resultados de trabajo en casa? Piensa en cómo lo estás llevando a cabo y qué resultado estás teniendo. Y tenemos aquí algunos ejemplos. Puede ser, no sé, a lo mejor le dedico mucho tiempo a mi trabajo, pero en realidad estoy haciendo poco. A lo mejor estoy sentado 8 horas al día frente a la computadora o haciendo cosas de trabajo y me doy cuenta que realmente el resultado se redujo a 2 horas productivas. Otra cosa es que a veces logras concentrarte, te sientes más productivo o productiva, probablemente porque ya tengas un espacio asignado para ello y los medios adecuados. Habrá quien diga, no tengo problema, mi esposo o mi esposa se encarga de la casa y de los hijos mientras trabajo, entonces la verdad es que yo puedo dar buenos resultados, estoy siendo productivo. Ojo, aquí son los resultados que tú sientes que tienes. En este momento estamos viendo al individuo, estamos observándonos cada uno de nosotros, no los resultados que nos pida el jefe o la organización, lo que yo siento que estoy haciendo con mi trabajo en casa. Entonces, habrá quien diga, no logro acostumbrarme, me estreso, no le entiendo a la tecnología, mi generación no es esto, me desespera, me tardo mucho en ingresar a las reuniones, me piden cosas y todo el mundo ya las entregó y yo todavía apenas estoy intentando entenderle a la máquina, etcétera, etcétera. Esto puede generar mucho estrés y habrá gente que diga, yo necesito estar en la oficina, no puedo hacerlo desde casa. Entonces, vayan pensando en estos resultados que están teniendo desde el home office. Por ejemplo, hay gente que dice, pues yo vivo sola, trabajo mejor en casa, pero me estoy dando cuenta que también a veces pierdo mucho tiempo porque también para hacer trabajo en casa y asignar un horario es muy importante que tengas espacios de gratificación. Es decir, puedes trabajar 2 horas seguidas y hacerte el firme compromiso dentro de este horario que estableciste para trabajar, que te hagas el firme compromiso de trabajar lo más que puedas concentrado durante 2 horas o 1 hora 50 y utilices 10 minutos para levantarte, estirarte, hacer algo que te guste. Ojo, cuidado, porque también con tanto estrés y con tanta información que estamos recibiendo, también las redes sociales están intentando liberar ese estrés
a partir de mandar memes o información chusca, justo para que podamos liberar ese estrés y no sentirnos tan agobiados. Pero esto nos puede llevar a que pasemos o excedamos el tiempo que hayamos destinado para esta gratificación o esta recompensa o este premio, este pequeño premio, por haber trabajado 2 horas intensamente y productivamente. Entonces, muchos chicos que pedían antes el trabajo en casa, hoy se están dando cuenta que si no lo hacen de una manera sistemática, con un método o con un horario establecido, probablemente puedan estarse distrayendo. ¿Te gustaría mencionar algo, Jackie? Bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando hablamos de el home office, el modelo que tomamos para entender al ser humano como individuo y su propia relación consigo mismo, valga la redundancia, primero tenemos que entender que tenemos 3 dimensiones para muchas cosas, pero sobre todo para lo laboral. Esto lo plantea Freddy Kaufman y él nos dice, él es un gurú del desarrollo organizacional, del liderazgo y del trabajo. Entonces, él dice que tenemos 3 dimensiones para trabajar y en este caso serán para el home office. El ser, que tiene que ver con las creencias y los pensamientos de cada individuo. Es decir, si yo creo como individuo que el trabajo en casa es imposible, esa creencia y ese pensamiento me va a llevar a tener ciertos hábitos. El ser es tu personalidad, tu estilo de pensamiento, las creencias que tienes. Y cuando hablamos de creencias no nos referimos a las creencias religiosas, nos referimos a lo que creemos de las cosas, porque esto que creemos de las cosas son como pequeños archivos en nuestro CPU, en nuestra computadora, que sería la mente y el cerebro. Entonces, en esta computadora tenemos pequeños archivos como folders que nos dicen que pensamos de cierta manera y que tenemos incluso frases que determinan nuestra acción. ¿Por qué? Porque esta información que hemos ido adquiriendo a lo largo de toda la vida, por la familia, por la sociedad académica, nos mete esta información y estos archivos que nos van a hacer accionar de determinada manera. Esta sería la dimensión del hacer. Entonces, si mis creencias sobre el trabajo en equipo son negativas, sobre el trabajo en home office y en equipo, porque la distancia también nos hace sentir una especie de obstáculo. Si de por sí a veces nos llega a costar trabajo trabajar con los demás compañeros dentro de la oficina, cuando hay una barrera de distancia física, puede sentirse aún más esta barrera. Entonces, si mis creencias, pensamientos y hábitos en la dimensión del ser me llevan a tener sentimientos, esa clase de sentimientos van a hacer que yo haga de alguna manera las cosas. Llevo mi dimensión del ser al hacer. Entonces, la secuencia lógica del comportamiento nos dicen que viene un estímulo del exterior, en este caso la pandemia. Mi ser procesa mis creencias, mis pensamientos y mis hábitos junto con emociones. Estas emociones, que son 5 básicas, nos avisan que tenemos que acoplarnos a lo que está sucediendo en el exterior. Miedo, alegría, tristeza, enojo, afecto. Me tengo que acoplar. Esto es a nivel biológico. Una vez que llega, pongamos este ejemplo de la pandemia, esta situación del exterior, surge miedo. ¿Por qué? Porque me está avisando mi organismo que tengo que acoplarme y defenderme, actuar. Esta sería una emoción muy biológica y muy básica. Si yo respondiera solamente a puro nivel biológico, probablemente o me paralizo o voy y me escondo en algún refugio, como mucha gente tiene sus refugios del fin del mundo. Sin embargo, entra la razón y entonces filtro estas emociones que surgen por un estímulo externo a través de mis pensamientos y eso va a hacer que la emoción biológica se convierta en un sentimiento. Ya hay un filtro sobre la información que tengo. Ya no estoy reaccionando desde un niño o una niña pequeña asustada.
ya estoy reaccionando como un adulto, utilizando toda la información que tengo. Y entonces, esta es la diferencia entre una emoción biológica que me dice que me tengo que adaptar, lo filtro por la información que tengo en mi mente, y entonces esto va a generar un sentimiento. Esa es la diferencia entre emoción y sentimiento. Y entonces yo puedo modular los sentimientos, porque si digo, ok, la situación no es lo que yo esperaba, sin embargo, ¿qué fortalezas tengo para acoplarme? A lo mejor soy una persona responsable, consciente, disciplinada, ok. Entonces, a través de filtrar por este tipo de pensamientos más productivos, se va a generar un sentimiento, probablemente me pueda sentir más tranquila entonces. Y este sentirme tranquila en la dimensión del hacer, que es la naranjada, pues me va a llevar ¿a tener qué? A tener resultados. Y estos resultados, si yo filtré a través del análisis y de los pensamientos que la situación puede traerme cosas buenas, mi resultado va a ser de logro y de bienestar. No sé si hay alguna pregunta aquí o quieras agregar algo, Jackie, si haya quedado claro estas dimensiones del trabajo en casa. Aquí estamos hablando del individuo. Después vamos a hablar del nosotros. Aquí estamos hablando del yo. ¿Cómo es tu relación con el home office? Yo creo que es un excelente momento para hacer una pequeña pausa, nada más para, creo que es como bien importante entender esta gran reflexión, que entender que nuestras creencias, las creencias además, no, vienen desde que somos súper chiquititos, sobre todo cuando nos educaron en casa, viene de nuestros papás, inclusive esta parte de cómo reaccionar ante las cosas, la parte emocional, si eres una persona que tiende a exacerbar los miedos, quizá enojarte mucho, creo que esto es un momento muy valioso porque te va a dar a ti la oportunidad de autoconocerte. El conocerte a ti te va a dar grandes herramientas para poder manejar mejor este nuevo entorno, esta nueva normalidad. Entonces, yo te invito a que empieces a darte cuenta cuáles son tus creencias el día de hoy respecto a cómo estás reaccionando ante las cosas, al home office, al decir, a ver, porque también esto, un punto muy importante, Gaby, yo no sé si lo has visto con los clientes, creo que también esto tiene que ver mucho con la parte de las generaciones. La generación, vamos a hablar voy a hablar de mi generación, la generación X, pues fuimos una generación súper, y también tú, ¿no, Gaby? Súper adaptada a ir todos los días a las empresas, ¿no? A ir a trabajar, a tener un horario, además a diferentes maneras de evaluarnos. Hoy, como bien dijiste tú hace rato, la forma de evaluarnos va a ser, yo creo que a través de objetivos, porque hoy pareciera que las organizaciones quisieran implementar el home office desde como era antes el home office. Hoy el home office es otra nueva realidad y creo que la forma de empezar a evaluar en las organizaciones va a tener que ser a través de resultados y objetivos. Y bueno, pues hablando también de las generaciones, los millennials efectivamente tienen un chip diferente, una nueva forma de acoplarse a la realidad, a la tecnología. Entonces creo que estos también son factores que están interviniendo el día de hoy. ¿Qué opinas, Gaby? Así es, lo que dices tiene todo el sentido, porque en estas dimensiones del individuo también se transfieren a las dimensiones del ser humano. Y en estas creencias que hablamos de una sola persona, también existen las creencias generacionales, ¿no? Es decir, este gran bloque de las creencias, pensamientos, hábitos, sentimientos que generan y resultados distintos que tienen cada generación. Entonces, tiene todo el sentido lo que dices. Y para ello, justo Jackie nos va a ayudar a hacer un ejercicio. Si no tienen papel y lápiz, recuerden o pluma, recuerden que este webinar quedará grabado para que puedan verlo en YouTube y ahí puedan correrlo, hacer las pausas que necesiten y hacer los ejercicios con más calma. Por lo pronto, los que puedan, Jackie nos va a acompañar a hacer este ejercicio. Si no tienes cómo anotar, al menos ten presente el cómo hacerlo.
Muy bien, pues vamos a empezar con este ejercicio que bien comenta Gaby. Y lo primero que te voy a pedir que pienses es justo el día de hoy, como bien decía Gaby, ya tienes hoy unos resultados sobre cómo lo estás haciendo, cómo son tus resultados el día de hoy en tu home office. Es decir, yo creo que puedes hacer perfectamente un examen de conciencia para saber si estás realmente haciendo un buen resultado, porque efectivamente todavía esta nueva normalidad viene acompañada de muchas cosas, de mucho estrés de afuera, y es perfectamente normal que hoy todavía tú te puedas sentir movido por muchas cosas, preocupado, en fin, lo que sea. Entonces yo te voy a pedir a ti que revises cuáles han sido o cuáles están siendo tus resultados hasta el día de hoy, y puede ser sí en tu trabajo, pero también los seres humanos somos seres completos, no nada más el trabajo. Si hoy los resultados en tu relación no están funcionando, evidentemente va a impactar a otros elementos de tu vida, como es el trabajo, como es tu relación pues con tu pareja, el impacto que puedas hoy estar causando ante tus hijos. Entonces, revisa el día de hoy cómo están siendo tus resultados, y yo te invito que, como un ser holístico que somos, un ser integral, que revises en estas grandes esferas como es tu relación de pareja, si es que la tienes, con tus hijos, cómo estás siendo, contigo, qué tanto estás cumpliendo esos compromisos que de alguna manera te estableciste o te quisieras establecer con tu trabajo, y bueno, también con la gente de tu empresa. Entonces, revisa cuáles son tus resultados hasta el día de hoy. Entonces, en esta función, en este sentido, podemos ir viendo que, como te explicó Gaby hace rato, si tú el día de hoy, y vamos a poner un ejemplo, el tema en tu organización como en tu trabajo de equipo. Vamos a pensar que el día de hoy tus resultados en la esfera de resultados es que sientes que no estás comunicándote efectivamente, que no estás dando los resultados, que está habiendo mucho estrés dentro de tu equipo de trabajo y quizá con tu líder. Entonces, esos son tus resultados el día de hoy. Entonces, lo que te voy a pedir es que revises hacia atrás, para que revises cuáles son tus creencias respecto a, número uno, tu equipo de trabajo, porque a lo mejor el día de hoy tú puedes creer que tú estás dando de más, que no se están comunicando bien. Entonces, a lo mejor revisa qué es lo que tú crees, cuáles son tus creencias respecto a tu equipo de trabajo. Y aquí pone otro ejemplo también en la presentación tenemos que dice, como no sé cómo hacerlo, tengo que dedicarle también mucho tiempo. Y el resultado es que le dedicas mucho tiempo a tu trabajo, pero haces poco. Esto quiere decir que quizá estás distrayéndote en muchas cosas, como decía hace rato Gaby. Entonces, al distraerte tanto, no estás dando los resultados que tienes. Quizá piensas también que no eres tan eficiente en la parte digital, y por eso tu creencia o tu limitante, porque aquí están en las creencias también hay dos tipos de creencias. Aquellas creencias que el día de hoy te pueden empoderar a ti para dar unos buenos resultados, o también esas creencias que te van a limitar. Y una creencia limitante para mucha gente el día de hoy es el tema de la tecnología. Y yo te puedo compartir que yo misma, antes de todo esto, tenía un gran paradigma en cuanto a la tecnología, porque yo decía, no, yo soy cero tecnológica. Bueno, pues hoy, el día de hoy me tengo que acoplar a este tema, porque justo mi trabajo lo tengo que hacer a través de esto. Entonces, aquí puedes revisar si lo que hoy tienes son creencias limitantes o creencias que te empoderan para poder entonces impactar en tus resultados. Y de ahí, después de revisar tu creencia, lo que sigue es que revises qué sentimientos, qué te está provocando. Ok, pues por ejemplo, si tú crees que no estás dando los resultados, que estás perdiendo el tiempo, entonces evidentemente tú el día de hoy te puedes sentir frustrado, que no estás avanzando. Y por ende,
pues te pierdes y le dedicas más tiempo a los detalles, a lo que no va a impactar en tus resultados. Entonces, la idea es que tú hagas este ejercicio bien a detalle, que lo revises. Ahorita es nada más explicarte cómo rápido para que tú revises cómo puedes hacerlo más a detalle en las áreas que yo te recomendé y que lo hagas con el tiempo que se merece hacer esto. Adelante, Gaby. ¿Quieres comentar algo, Gaby, respecto a esto? Gracias. No, me parece que lo que has dicho es muy importante, ¿no? Es decir, qué resultados estoy teniendo, entonces tienes que revisar hacia atrás cuáles son las creencias que te están llevando a sentir ciertas cosas, que te están llevando a su vez a tener ciertas acciones para tener los resultados que tienes hoy. Es decir, son los resultados actuales y en ese sentido ya aquí poder decir, bueno, en este ejemplo que dice, le estoy dedicando mucho tiempo a mi trabajo, pero hago poco, que es el ejemplo que estamos trabajando, y entonces, ¿qué resultados quiero? Si hoy siento que estoy dedicándole mucho tiempo con pocos resultados, probablemente los resultados que deseo diferentes a esto sea dedicarle 6 horas efectivas al trabajo. Y entonces, Jackie, ¿qué podrías comentar sobre esto? Sí, aquí yo te invitaría a que te plantearas esos objetivos donde hoy quieres modificar, donde hoy sientes que no estás dando los resultados esperados, que es plantearte ese objetivo en donde dices, mi objetivo es este, y entonces ve de hacia atrás, que es revisa tus creencias y empieza a cambiar esta creencia con una creencia que te empodere, a decir, por ejemplo, ok, mi objetivo es, tengo que dedicar 6 horas efectivas, muy bien, reviso mi creencia y decir, ok, le dedico, actualmente estás dando muy pocos resultados, revisas tu creencia, decir, tener una rutina y una agenda me va a poder ayudar. Esto va a cambiar el switch para una creencia que te empodere. De ahí vas a ver tus sentimientos, porque entonces vas a decir, al ya tener esto, me voy a sentir más en control y seguridad, y el siguiente paso es, vas a empezar a tomar acciones. Carla, me comentas que tenemos preguntas. Vamos, si te parece bien, vamos a dar espacio a 2 preguntas, Gaby. ¿Cómo ves? ¿Sí? Claro. Ok, adelante, Carla. Aquí estoy muy bien, Gaby y Yakira, muchas gracias. Les voy compartiendo preguntas que nos ha hecho nuestros participantes. Claro. Y la primera es, ¿cómo le hago si alguien más de la familia o con quien vivo también tiene que hacer home office? Gracias. Esta pregunta va a quedar resuelta en el siguiente tema. Entonces, tenemos que, ahorita estamos tomando, lo voy adelantando un poco, estamos tomando primero la dimensión del yo, es decir, yo como individuo, cómo me relaciono con el home office. Es decir, primero estamos trabajando con nuestra persona, con nuestras creencias, con nuestros sentimientos, con nuestras acciones y con nuestros resultados como individuos. Y en el siguiente tema va a quedar, me imagino, resuelto esto. ¿Hay alguna otra? Si no queda resuelta, por favor, quien haya hecho esta pregunta, que nos la vuelva a hacer. Sí, creo que es mejor si seguimos y al final Perfecto. hago las preguntas. Muchas gracias, Bien. Gaby. Al contrario, gracias a ustedes. Pues muy bien, entonces entender justo que decía Gaby, lo que comenta Gaby, primero vamos a trabajar en la dimensión de yo y justo ahora vamos a empezar, porque si tú trabajas primero contigo, vas a poder empezar a impactarte primero en ti y para que después empieces a revisar tu entorno. Entonces vamos a seguir y lo que vamos a entender es que hay 2 maneras. Primero, hay que entender que somos seres en donde tenemos relaciones con nosotros mismos, que es la parte intrapersonal, pero también tenemos relaciones hacia afuera, que es la parte interpersonal, que es la relación con nuestra familia y con nuestro equipo de trabajo. Y en el mismo sentido, tenemos las dimensiones del ser, el hacer y el tener. Y lo que te vamos a recomendar primero es que revises cuáles son tus necesidades, porque si no
cumples primero con con las necesidades en la parte personal, difícilmente vas a poder entonces a tener una buena relación con tu entorno, que es con tu familia y tu equipo de trabajo. Entonces, primero entiende cuáles son tus necesidades para entonces empezar a ir hacia afuera, porque lo que vamos a hacer también es empezar a tener acuerdos. Gaby, podemos seguir con la parte. Ok, vamos a comunicarnos y es decir qué necesito. Te vamos a recomendar que hagas peticiones y en este sentido también hacer ofertas. ¿Por qué? Porque es muy importante que digas qué necesitas tú. En el caso que ponían en las preguntas, por ejemplo, el día de hoy, y yo también comento, yo también tengo home office con mi esposo y están los hijos y estamos todos en un entorno con muchos factores. Entonces, aquí también negociamos y cuando digo el comunicarnos es establece qué necesitas tú, qué necesita la otra persona en ambos sentidos, porque desde aquí vas a poder tú hacer una petición para decir, bueno, a lo mejor hoy tengo una junta de 11 a 12 y si de casualidad en ese tiempo va a llegar algo importante a tu casa, como está sucediendo ahora, puedes hacer alguna petición para decir, oye, ¿cómo vas a estar a tal hora? ¿Puedes tú recoger esto que nos van a traer? En fin, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes necesidades, entonces, y también en el mismo sentido tú vas a poder hacer ofertas, porque solamente de esta manera podemos hacer y crear un buen entorno, y esto se llama negociación, y de lo que resulte de esta negociación van a haber acuerdos, y estos acuerdos van a ser muy importantes que los respetes tanto contigo como con tu entorno, y esto aplica tanto con tu familia como con tu equipo de trabajo, y esto te va a ayudar a cuidar tu relación y finalmente obtener mejores resultados de los que quizá hoy puedas estar obteniendo. Gaby, ¿quisieras comentar Sí, algo? gracias. Sí, Jackie. Esto que dice Jackie es importantísimo. Tenemos que entender que somos seres sociales, que esta es una condición biológica, es decir, no es optativo. Una cosa es ser sociable, que te guste andar para todos lados en todas las fiestas, y otra cosa muy distinta es ser un ser social. Nuestra condición social es biológica, nos está dada dentro del ADN. Entonces, tenemos que empezar a gestionar nuestras relaciones con los demás. Lo que está sucediendo del aislamiento social como resultado, como estrategia para poder librar esta pandemia, es un arma de dos filos si no somos conscientes de que no somos entes individuales en el universo, por hablarlo de una manera como más profunda. Es decir, estamos obligados por esta condición social a gestionar o a manejar nuestras relaciones de la mejor manera posible. Y aquí entra el nivel del nosotros. Ya vimos el nivel del yo y de tu propia comunicación contigo mismo y de tu relación con el trabajo en casa. Ahora estamos pasando al nivel del nosotros. ¿Qué hago cuando cohabito con más personas que probablemente están haciendo home office? No tenemos más que ser empáticos. Si yo ya entendí que tengo ciertas creencias y tengo ciertos pensamientos que me llevan a generar cierto tipo de acciones, esto le pasa a todos los demás. Y esto se llama empatía. Si yo sé que tengo necesidades de un espacio de concentrarme, de estar tranquila para trabajar, yo sé que la otra persona, sea mi esposo o mi hermana o con quien sea que esté yo cohabitando en este momento, entonces sé que tengo que respetar también sus necesidades. Y aquí está la clave de la convivencia social y del éxito como especie también. Adaptarnos y entender que tenemos que ser empáticos con los demás. Y solo a partir de la empatía, entonces ya llevo a la dimensión del hacer, que sería, tengo que comunicarme de una manera asertiva. ¿Qué es la asertividad? Es poder decir lo que pienso, pedir lo que necesito de una manera respetuosa. Culturalmente nos han enseñado a no pedir. Ahí hay una gran creencia cultural. Recuerden que en el nivel del ser también hay un ser colectivo, un ser cultural. Entonces, también podemos llegar a tener creencias de que no pidas.
Esa es una creencia instalada que me va a llevar a tener un sentimiento, y ese sentimiento una acción, y esa acción un resultado. Si no cambiamos que es necesario pedir, hacer peticiones, oye, necesito concentrarme, vamos a repartirnos un espacio. Yo te ofrezco que mientras tú estés trabajando, guardar el mayor silencio que puedas. Si ves que estoy alzando la voz, pues puedes levantarte, cerrar la puerta. Esto es generar acuerdos. Y en la convivencia con los demás tenemos que entender que es necesario hacer peticiones, pero también generar ofertas. Todas las relaciones son transaccionales, es decir, hay un toma y daca. Sería muy romántico pensar que estamos juntos nada más porque nos amamos o porque la pandemia nos hizo habitar un espacio. Esa creencia romántica está limitando mucho a las personas. Tenemos que ser también un poco más prácticos, sin olvidar la empatía, comunicarnos, hacer peticiones, generar ofertas, negociar y acordar, y respetar esos acuerdos. En esa medida estamos cuidando la relación. Pero si no me entiendo a mí, si no entiendo mi dimensión del yo, si no entiendo de dónde vienen mis actitudes, cuáles son mis creencias, cuál es mi responsabilidad individual conmigo mismo y con el trabajo, difícilmente voy a entender los de los demás. Y entonces la relación se puede ver un poco afectada. Algo que quieras comentar. No sé si quedó respondida la pregunta. Carla, ¿nos podría decir el participante si quedó respondida la pregunta y si hay alguna otra? Bueno, ahorita vamos a pasar a una sesión de preguntas. Jackie, ¿algo que quieras decir en el Inter? No, creo que es un perfecto ejemplo porque justo hoy, y es importante también retomar esto, he oído muchos comentarios que justo hoy se está exacerbando el tema de los problemas en las relaciones y no, Claro. bueno, es relaciones en general. Si es con tu pareja, con tu roomie, con quien tú vivas, hoy se está sacando a la luz muchas cosas que no estaban. Entonces creo que en este momento es el momento perfecto para, pues justo como también tener una mirada también de compasión, Gaby, y la compasión creo que es el amor completo, porque entender que todos estamos en este mismo barco y que todos estamos estresados y que no es fácil, pero así como lo estás viviendo difícil tú, lo está viviendo difícil tu pareja, y cuando yo entendí eso, me cambió el chip de decir, cierto, en esto no estoy sola y también la está pasando mal con quien tú vivas. Entonces, pues Claro. yo creo que eso sería lo último, y no sé si bueno, ya podemos seguir a lo que sigue. Gracias, Jackie. Sí, solamente mencionar esto. También hay un equipo de trabajo. Y si antes, como les decía, nos costaba un poco coordinar acciones con los demás por falta de empatía, por no tener esta conciencia del nosotros, que es súper importante este nivel. Entonces, también hacerlo con el equipo de trabajo. También puedes comunicarte, hacer peticiones. Oye, ¿qué necesito de ti? No sé, hacer ofertas. Yo te puedo ayudar en esto. Negociar y generar acuerdos. Igual también en la cuestión académica con los hijos. Oiga, maestra, yo entiendo todas estas cuestiones, pero me gustaría mucho que pudiera darme usted un espacio de tal hora a tal hora para preguntarle estas cosas. De esta manera yo ofrezco que mi hijo o mi hija pues tenga más responsabilidad. Pero nos estamos olvidando de hacer peticiones y de generar ofertas, porque también vivimos en una cultura que si pido, entonces me siento obligada a dar después. Entonces tenemos que cambiar ese chip, porque no es de que si pido me siento obligada a dar después. Es que tenemos una condición social, somos seres que nos necesitamos unos a otros, y eso, nada más eso, nos obliga. Bien. Ahora, vamos a resumir en 3 pasos todo lo que hemos visto. ¿Cuáles serían entonces los pasos a trabajar para trabajar efectivamente en casa? Número 1, ya vimos que tenemos que tener una rutina general. Debemos de tener una rutina de todos los días, a qué hora nos levantamos, a qué hora nos sentamos a trabajar, cuáles son las labores en conjunto, cuántas horas se van a dedicar al trabajo, etcétera, etcétera. Debe haber una rutina familiar y dentro de ella las individuales. Entonces es considerar tiempo, espacio y medios. Eso es lo que tenemos que considerar, primer paso. Segundo paso, tengo que comunicar necesidades y llegar a acuerdos con el nivel del nosotros, llámese familia, equipo de trabajo
o cuestiones de escuela con los hijos. Y por último, cumplir con el trabajo. Es decir, una vez que ya consideré el tiempo, el espacio, los medios y el nivel nosotros, comunicamos necesidades, entendemos necesidades y llegamos a acuerdos, entonces sí me siento a trabajar. Y en la medida de que vayas haciéndolo de esta manera sistemática, que da la estructura para manejar el caos, nos vamos a sentir muchísimo más en control. No sé si ahora sí alguien tenga alguna pregunta, por favor. Yo nada más quisiera, antes de irnos a las preguntas, nada más agregar que estamos justo en un momento de colaboración y en todos los sentidos, como sociedad, como organización, como equipo, como familia, necesitamos trabajar en equipo, entender al otro, porque en la medida de que empecemos a ver al otro, el otro nos va a mirar y entenderemos nuestras necesidades, entenderán las nuestras, y entonces en ese sentido podremos avanzar y construir y tener mejores resultados en todos los sentidos. Ahora sí, muchas gracias. Adelante, Carla. Muy bien, gracias Yakira y gracias también Gaby. Quiero invitar a todos nuestros participantes a que por favor, si tienen alguna pregunta relevante sobre este tema, nos pueden compartir esta pregunta a través del chat o de la cajita de preguntas y respuestas que tiene la plataforma. Voy a avanzar con algunas preguntas que nos han hecho a lo largo del seminario. Y pregunta 1, agradezco mucho la información que me han provisto, definitivamente me ayudará en este balance. Pero, ¿cómo puedo hacerle creer a mis líderes principales que el proceso funciona? ¿Podemos estar focalizados y, por supuesto, lograr resultados? Comunicando, es decir, aquí también habría que revisar las dimensiones del ser o el nivel del ser, el individual. ¿Qué creencias tengo sobre lo que es un líder? ¿Qué creencias tengo de mí sobre plantearle una necesidad al líder? Porque dependiendo de estas creencias que tengo sobre el liderazgo, sobre quién soy yo para acercarme, también te va a llevar a tener cierto sentimiento que probablemente impida que te acerques. Pero la mejor herramienta que tenemos los seres humanos para utilizar nuestra condición social, y no hablo de cuestiones sociales, de fiestas o de reuniones o de amistades, sino esta condición que nos obliga a respetarnos, a generar acuerdos. ¿Qué creencias estás teniendo? ¿Te sientes en confianza para acercarte a tu líder? También como líder, generas la confianza en tus colaboradores para que puedan acercarse y decir lo que sienten y lo que piensan, siempre de una manera respetuosa. Entonces ahí entra la comunicación asertiva. No sé si haya quedado... También, perdón, Gaby, y decías también tú hace rato, Gaby, el tema de hacer peticiones y también decir cómo te sientes, porque en estos momentos es bien importante en todos los sentidos escuchar cómo se siente la otra persona, y será muy valioso que le hagas saber a tu jefe, a tu líder, cómo te estás sintiendo en estos momentos y qué necesitas. Claro, y también el líder, ¿no? Porque el líder no tiene que saberlo todo, el líder no tiene que ser el valiente todo el tiempo. El líder en crisis también puede decir cómo se está sintiendo y hacer peticiones y generar ofertas. Las relaciones con los demás son comunicar necesidades, entender necesidades, hacer peticiones, generar ofertas y llegar a acuerdos. ¿Alguna otra? Sí, muchas gracias, Shakira, y gracias, Gaby. Otra pregunta, ¿qué pasa si vivo en un departamento pequeño y solo puedo trabajar en el comedor? Ahí está, generar acuerdos. Si vives con alguien más, entonces, miren, yo voy a trabajar de tal hora a tal hora, ¿cómo les puedo ayudar? A lo mejor después que termine mi trabajo efectivo, si de verdad destiné estas horas en las que me siento concentrado o concentrada, entonces genero una oferta. Es esta transacción, pero no por conveniencia, sino por cuidar la relación, ¿no? Que esto sí sería muy importante. Entonces, pues irnos acoplando. Hoy han salido muchas cuestiones chuscas de mientras alguien está en una reunión muy importante, se escucha al de los refrigeradores, ¿no? O alguien toca la puerta o el niño se atraviesa atrás. Hoy está siendo natural. ¿Qué vamos a hacer después, no? Como para cuidar estos detalles. No hay más que hacer peticiones.
Y decías hace rato, Gaby, que cuidar los medios y tener los medios, pues es obviamente empezar a adquirir equipo, a lo mejor unos pequeños audífonos donde pudiéramos como empezar a ayudarnos todos a saber que si estamos en un espacio pequeño, pues utilizando audífonos o viendo la manera. Creo que Gaby acaba de dar en el punto. Hoy nos estamos humanizando en todos los sentidos y en las organizaciones también. Y si pasan estas cosas de que de pronto escuchas al perro ladrar, que se escucha al de los camotes o al de la basura, hoy estamos en un diferente entorno y también estamos siendo más compasivos en todos los sentidos. Claro, y no olvidar esto, porque como les decía, el aislamiento social puede ser un arma de dos filos. Si lo practico para salvaguardar mi salud y la de los demás, perfecto, pero si lo llevamos al límite de no me importan los demás y solo me cuido yo, cuidado, porque el efecto puede ser el contrario. Entonces, probablemente improvisar una pequeña mesita que puedas llevar a algún lugar dentro del espacio, aunque sea pequeño, en donde te sientas un poco más apartado del movimiento. Con que improvises un pequeño lugar en donde tú te sientes a gusto, también podría ser suficiente. Y eso también con los vecinos, ¿qué tanto pueden llegar a organizarse? A lo mejor hoy es un buen momento para generar estrategias de cuidado mutuo. ¿Alguna otra? Sí, muchas gracias. Otra pregunta, ¿cómo podemos manejar el conflicto del trabajo estando en casa? La familia presente, los niños también, todos tenemos que lidiar con cosas del trabajo frente a ellos. ¿Qué recomiendan? No sé si tú quieres hacer alguna recomendación, Jackie, o la parecida a la anterior, ¿no? Yo creo que viene de lo mismo de estar generando conversaciones, de también hablar de cómo se siente el otro, y escucharlo. Cuando tú escuchas cómo está el otro, es decir, no nos estamos dando tiempo para eso, el tener la empatía, la mirada, de decir, él está viviendo difícil, ok, lo entiendo, lo asumo, lo platico. Cuando tú empiezas a expresar todo esto, emerge un espacio de confianza, de entendimiento y de saber que hoy juntos en equipo y en pareja tienen que construir nuevos acuerdos. Hay que entender esto, es una nueva normalidad. Esto nunca lo habíamos vivido y entonces hay que generar nuevos acuerdos para esta nueva vida. Y entonces mi recomendación sería esta, y también como una pequeña comercial. El jueves va a haber un webinar para el manejo de conflicto en los equipos y con las personas, evidentemente. Entonces también están invitados a verlo y ahí vamos a profundizar ampliamente en este tema. Gaby. Gracias. Sí, justo es eso, es empezar a generar acuerdos. No estábamos acostumbrados, repito, culturalmente no estamos acostumbrados a comunicarnos asertivamente. Es a través de la broma o de la ironía. Nadie nos ha dicho que tenemos derecho a pedir lo que necesitamos, pero cuidando la forma, respetando al otro y entendiendo que el otro también tiene necesidades. Entonces, me parece que es una súper oportunidad para aprender a comunicarnos. Y también el que estén surgiendo muchos conflictos puede ser solamente la manifestación de algo que ya no estaba funcionando. La relación con quien sea, con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, con el trabajo mismo, con tu pareja. Pero este es un muy buen momento para replantear. Es un comienzo distinto. Entonces, ¿qué quieres para ti? ¿Qué quieres para la gente que amas? ¿Qué quieres para tu equipo de trabajo? ¿Cómo quieres tú también relacionarte con ellos? Entonces, a partir de esto es un replanteamiento total desde el nivel del yo y el nivel del nosotros. Y cómo yo, y considerando a los demás, entonces puedo llegar al otro nivel, que sería el del trabajo o el del ello, ¿no? El del trabajo o el de cualquier cosa que esté fuera de nosotros. Y además, nada más agregar rápido, hay un mal concepto acerca del conflicto, y el conflicto es una gran oportunidad para que surjan nuevos acuerdos, para que haya un crecimiento a nivel personal y a nivel de equipos o de relación. El conflicto también es bueno, pero sí es importante saber manejarlo. Así es. Muchas gracias, Yakira, y muchas gracias. Gaby, tenemos comentarios. Gerardo Cornejo, muchas gracias. Patricia Coronado, muchas gracias por lo interesante y hacer este análisis. Y Roberto, buen día. El reto es muy grande para los trabajadores en casa. Mucho depende del giro de las empresas y la mentalidad con que los patrones asumen este nuevo entorno.
Falta también muchos seminarios de estos para empresarios. Excelente seminario, muchas gracias. Gracias. Solo me gustaría hacer un pequeño punto. Sí tiene que ver con los empresarios, sí tiene que ver con los jefes, pero hoy ya no podemos solamente depositar en el empresario y en el líder toda la responsabilidad. Hoy tenemos que asumir la responsabilidad compartida todas las personas. Okay. Esto es necesario. ¿Qué estás aportando? ¿Qué estás ofreciendo? ¿Qué estás pidiendo? Es en el mismo sentido. Sí, habrá quien abuse, pero no son todas las personas ni son todos los empresarios. Y si de pronto se siente un abuso, es momento de hablarlo. Me estoy sintiendo de esta manera. Es importante resignificar la comunicación. Asumir la responsabilidad, y yo creo que todo empieza por ti mismo, por uno mismo, y de ahí empezamos a trabajar con nuestro equipo de trabajo y en nuestra relación. Y bueno, tenemos una serie de webinars para todos, para equipos de trabajo, para líderes, que vamos a seguir dando, y será como muy valioso el seguir trabajando en ti para luego llevarlo a tu equipo y tus organizaciones. Gracias. Muchas gracias. Y sí tenemos algunas otras preguntas. Desafortunadamente hemos llegado al tiempo de duración de este webinar. Quiero invitar a nuestros participantes a que nos sigan en redes sociales, donde estaremos contestando sobre los temas y las preguntas que nos han hecho en este webinar. Y como mencionaba Yakira, invitarlos este próximo jueves 14 de mayo a las 9 de la mañana. Tenemos el webinar de compromiso. Ya hablamos hace un par de semanas de confianza, de conflicto. Esta semana tenemos a Joe Navarro, que es presidente de Recursos Humanos de Conviva de Care Solutions, hablando sobre esta dimensión de compromiso en The 5 Behaviors. También queremos informarles y hacer este gran anuncio donde tenemos ya la certificación de Business Leadership Coaching by the Audi Consulting Group. Es una certificación de liderazgo para líderes y ejecutivos de alto nivel, en donde estaremos hablando sobre el modelo integral de la certificación y con 5 dimensiones. Es un programa de 5 meses en donde se estarán tocando diferentes temas, habrá un acompañamiento, hay herramientas incluidas. Los invito también a estar al tanto en nuestras redes sociales sobre esta nueva certificación. Y invitarlos a nuestros próximos webinars, donde tendremos a gente talentosa, coaches ejecutivos hablando de coaching en tiempos de incertidumbre, en los 5 conductas de los equipos cohesivos en tiempos de crisis, también en empresas familiares y gobierno corporativo, y una conferencia magistral que tendremos como invitada a la doctora Elizabeth Santos, que es epidemióloga, hablando sobre cómo normalizar nuestras vidas después de la pandemia COVID-19. Agradecemos a nuestros participantes y muchas gracias a Yakira Flores y a Gabriela Bosch por toda esta valiosa información en nombre de The Audi Consulting Group. Los invitamos a nuestros participantes a ver la grabación de este webinar en nuestro canal de YouTube, al cual pueden suscribirse para poder tener acceso a todos los webinars que se han presentado de The Audi Consulting Group. Sí, yo nada más voy a corregir algo porque dije hace ratito que íbamos a tener un webinar del conflicto, perdón, ese lo tuvimos la semana pasada. Y si alguien sí, ahora es compromiso, y si alguien está interesado, con mucho gusto nos escribe y les puedo compartir el webinar de conflicto. Gracias. Lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, también el de confianza. Y ligas también están siendo compartidas en nuestras redes sociales de LinkedIn, de Twitter, de Facebook y de Instagram. Muchas gracias y agradezco a todos nuestros participantes y a nuestras panelistas. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.